iglesia, felices de estar conectados otra vez para compartir la palabra. Y quiero compartir algo que el Señor está haciendo en mi vida como una experiencia personal. Y me acordaba de las palabras del pastor Marcelo cuando predicó el domingo, que este es un tiempo de proceso, de metamorfosis para nosotros, para la iglesia, porque es indudable que el cambio lo estamos viviendo y vamos a seguir cambiando, no solo como el mundo, la patria, la nación, sino también la iglesia. Es un tiempo en que Dios propone también un cambio individual, ¿sí? El cambio primero que tuvimos fue cuando conocimos a Jesús y lo recibimos en nuestro corazón. Pero ahí comienza el proceso de cambio que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas para santificarnos, como dice la palabra, y hacernos más parecidos a Jesús. Y yo estaba pensando, leyendo en Josué capítulo 24, la historia del pueblo de Israel en este tiempo donde Josué está a punto de morir, reúne al pueblo y ahí les habla y les propone hacer un nuevo pacto con Dios. Y Josué habla de todos los milagros, maravillas que Dios hizo en el pueblo, como recordando el poder de Dios en sus vidas, pero también habla y les recuerda la demanda de Dios, de obediencia y fidelidad. Y nosotros sabemos que el pueblo no pudo mantenerse siempre en obediencia a Dios. Hubo episodios, hubo temporadas en la historia del pueblo, y en este momento puntual quiero leerte solo algunos versículos. Josué 24, el versículo 19, donde Josué le dice al pueblo, bueno, mi familia y yo serviremos al Señor. Ahora decidan ustedes qué es lo que van a hacer. Entonces el pueblo responde, nosotros no abandonaremos al Señor ni serviremos a otros dioses, porque Él es nuestro Dios y nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados. Pero Josué les respondió, ustedes no son capaces de ser fieles a Dios, y Dios es santo y no perdonará su rebelión. Si abandonan a Dios y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra. Pero los israelitas respondieron a Josué, nosotros serviremos al Señor. Entonces Josué les dijo, destruyan los ídolos que tienen entre ustedes y entréguenle el corazón al Señor, Dios de Israel. Fíjate vos que en este tiempo el pueblo había logrado cierta fidelidad a Dios, pero a pesar de eso todavía tenían ídolos entre ellos. Y Josué les dice, bueno, ¿ustedes quieren servir a Dios? Entreguen esos ídolos que todavía están para poder ser fieles y obedientes únicamente a Dios. Y yo pensaba hablando con el Señor que a veces en la iglesia pasa esto, ¿no es cierto? Y no tiene que ver con la antigüedad, ser viejo, nuevo como miembro de una iglesia, ni los ministerios, ni la experiencia. A veces estamos con tiempo, ¿no es cierto?, en el conocimiento de Dios, pero aún así hay pequeños ídolos en nuestra vida. Hay pequeños ídolos que impiden que Jesús sea el Señor absoluto de nuestra vida, de nuestro corazón. Y nos pasa un poco como el pueblo de Israel. No eran conscientes que también tenían que renunciar a eso, ¿sí? Cuando estaba leyendo esta palabra, el Señor me dijo, ¿estás dispuesta, Liliana, a renunciar? ¿Y saben cuál fue el primer pensamiento que vino a mí? Y bueno, Señor, pero ¿a qué tengo que renunciar yo si me crié en la iglesia, soy hija de pastor, me casé con un pastor, estoy en el ministerio, te serví toda la vida, te sigo sirviendo, ¿a qué tengo que renunciar? Bueno, ahí Dios que empezó a mostrarme en mi vida cosas a las cuales yo tengo que renunciar para que Jesús sea no solamente el Salvador, sino también el Señor, de cada área, del área emocional, del área espiritual, del área física. En cada área de nuestra vida Jesús tiene que ser Salvador y Señor. Y ese es el proceso de santificación. Eso es lo que hablaba el domingo del pastor Marcelo, ¿sí? De poder tener en esta cuarentena a través de la comunión con Dios ese proceso, esa metamorfosis que nos lleva a un cambio profundo, real, un avivamiento real en nuestras vidas. Pero Dios necesita de nuestra decisión
y de nuestra voluntad. Entonces yo te pregunto como el Señor me preguntó a mí, y te lo dejo para que vos reflexiones y en tu comunión con Dios puedas también en esa introspección personal mirar para adentro y dejar que Dios examine y limpie tu vida y tu corazón. Pero la pregunta que yo te hago es la que Dios me hizo a mí. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesta a dejar? Dios necesita tu voluntad, como necesita la mía, para que el Espíritu Santo haga ese trabajo en tu corazón y en el mío también. Así que yo te animo, iglesia, este es un tiempo de cambio y cada uno de nosotros debe experimentar este cambio radical en su corazón. Que Dios te bendiga, te guarde y te dé la fuerza para poder hacerlo.